Miradas recientes de las historias del arte en México. Un programa producido por la UNAM Chicago, coordinado por la doctora Denise Fallena del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en Oaxaca. Especialistas nos comparten diferentes perspectivas sobre los estudios más recientes de la historia del arte en México. Bienvenidos a este diálogo de clausura del ciclo de conferencias Miradas recientes a las historias del arte en México. Este ha sido un ciclo que ha sido posible gracias a la colaboración de UNAM Chicago y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM con sede en Oaxaca. Y pues hemos podido disfrutar en los últimos 6 meses de un maravilloso elenco de investigadores que nos han compartido lo más importante de sus hallazgos sobre sus diferentes áreas de investigación en el arte de México, en particular vistos desde Oaxaca, y hemos podido aprender mucho y disfrutar de sus charlas en estos momentos de pandemia que hemos podido desde nuestras casas asomarnos a esta historia del arte de México, vista desde algunos de sus más importantes investigadores. Este ciclo ha sido posible también gracias a la coordinación de la doctora Denise Fallena, del Instituto de Investigaciones Estéticas y de todo su equipo de trabajo, por supuesto, al que estamos profundamente agradecidos desde la UNAM Chicago. Entonces, pues sin más, vamos a terminar con este diálogo de clausura. Gracias, Erika. Para nosotros ha sido un placer poder participar con la UNAM Chicago en este ciclo de conferencias. Y bueno, para este cierre me gustaría compartir con todo el auditorio algunas reflexiones de mis compañeros, de mis colegas que participaron, de manera de tener también la oportunidad de hacer un diálogo para finalizar. Entonces, primero voy a hablar del doctor Fernando Berrojalbiz, que para él es importante la valoración del arte rupestre como una expresión artística equivalente a la pintura, a la escultura, a la arquitectura, pero sobre todo reconociendo su singularidad e incentivando el trabajo con las comunidades para la protección, gestión y difusión de los sitios. Hay que recordar que la mayoría de estas obras se encuentran en zonas rurales o aisladas, y entonces es muy importante esta concientización por parte de la comunidad. Por su parte, el doctor Robert Markens, él dice que el arte es la materialización de una cosmovisión milenaria que en muchos pueblos tradicionales sigue cobrando vida hoy en día. Son inseparables el arte de la cultura y nuestra meta como investigadores es precisamente salvaguardar el arte del pasado mediante el registro arqueológico, pero también la cultura tradicional contemporánea, la cual es el contexto para entender los mensajes codificados en el arte del pasado y el medio de una vida propia de hoy. También tenemos la opinión del doctor Gonzalo Sánchez, y él nos dice que la investigación sobre las expresiones sonoras del pasado nos acerca a otras estéticas musicales y conforman una ventana para establecer un diálogo entre culturas antiguas y contemporáneas. La visión multidisciplinaria de la historia del arte permite enriquecer el conocimiento sobre la música y los instrumentos con una perspectiva que comprende la difusión del conocimiento a través de medios, por ejemplo, las exposiciones. Y también la doctora Francisca Neff, desde su campo especializado de estudio, nos dice que los retablos virreinales
el reto más importante consiste en diseñar estrategias para analizar e interpretar las obras sin autoría conocida, en realizar catálogos de manera profesional que den cuenta de las diferentes manifestaciones y permitan proteger el patrimonio, así como usar una terminología de manera reflexionada, porque precisamente como nombramos las cosas y la manera de hablar, como nos posicionamos frente a los sucesos del pasado y a los discursos actuales. El doctor Hiram Villalobos también nos dice que es importante tener una postura crítica ante las obras, no solo dentro del discurso de la historia del arte, sino también en la reflexión sobre el patrimonio, y considerar el tránsito y la transformación de las obras en el tiempo y espacio y el estudio de las problemáticas comunes del arte del siglo XIX en Latinoamérica. También el doctor Joaquín Barrientos nos dice que la importancia de la imagen como dispositivo transcultural y transnacional y tiene un interés particular por el tema de las estéticas migratorias del arte contemporáneo, abordando casos de estudios específicos. Y bueno, en mi caso, el reto es comprender el uso y las funciones de la imagen dentro de una experiencia integral y sus manifestaciones y repercusiones en el arte en diferentes épocas, y sembrar el interés entre los estudiantes y futuros investigadores. Entonces, bueno, estas son unas ideas muy particulares. Estoy siendo vocera de mis compañeros precisamente para dar clausura a este encuentro académico. Y bueno, también nos gustaría hacer un espacio de preguntas y respuestas, un diálogo precisamente para dar fin a este ciclo. Bueno, pues muchas gracias, Denise, por compartir estas palabras a nombre de tus compañeros investigadores. Y bueno, pues algunas de las preguntas que nos quedan sobre todo lo que ustedes nos han compartido, aparte del disfrute que ha representado y de todo el aprendizaje que hemos podido tener con todas y cada una de las conferencias que ustedes nos ofrecieron, pues quizá nos queda esta gran pregunta de por qué es importante que la gente conozca el arte de México, la historia del arte, la historia de su arte, tanto la gente de Oaxaca como la gente de acá de Chicago o desde cualquier parte que nos hayan podido acompañar en este ciclo de conferencias, que ahora con la virtualidad tuvimos gente de muchas partes del mundo. Entonces, pues, esa sería la primera pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es importante que se conozca el arte? Pues a esta primera pregunta puedo responder y ofrecer algunas ideas. Pues desde lo más general, el arte, en mi caso, el arte prehispánico, pues es el patrimonio de todos. Pero como somos una nación muy diversa, tiene una relevancia distinta para varios sectores de la población. Por ejemplo, en el sentido de pueblos tradicionales, va más allá de un interés general. Es parte de su herencia, su historia, y también es parte de su identidad hoy en día. Tiene muchas posibilidades de temática. En especial voy a enfocar sobre una, que es un recurso, no solo para resguardar el registro arqueológico, pero sino también es un recurso para fortalecer su cultura, que sigue en marcha desde tiempos milenarios desde atrás. Gracias. Un punto importante en ese sentido, creo que es que para proteger el patrimonio lo tenemos que conocer y valorar. Y para conocerlo nos tenemos que informar, porque el patrimonio y el arte es para todos, no solamente es para una élite o para gente culta, sino
todos tenemos nuestra historia en el patrimonio, y no solamente en el patrimonio local, sino desde hace siglos estamos entrelazados globalmente. Entonces también el patrimonio que no sea de mi comunidad es parte de mi historia general. Y las imágenes no son neutrales, no son ingenuas, digamos, sino hay que mantener una postura crítica y reflexiva frente a las obras de arte, porque desde su época de creación se han instrumentalizado y se siguen instrumentalizando para discursos sobre identidad, sobre relaciones de poder, etc. Entonces, conocer el arte no solamente es para disfrutarlo o para conocer algo de la historia y ubicarse en un contexto uno mismo, sino también para estar presente en el discurso que se está desarrollando sobre dependencias, por ejemplo, entre Europa y América, o sobre signos de la identidad de algún lugar o de varios lugares. Entonces, hay muchas vertientes que hacen muy importante que conozcamos todos y cada uno el patrimonio, y que tengamos muchas versiones diferentes sobre las obras de arte y no dejemos que nos pongan una sola versión, porque cuando hay una versión oficial acerca de la historia, siempre hay otras que no se dicen. Entonces, pues pongámonos a explorar todas las demás historias que se puedan contar. Pues muchas gracias por estas reflexiones. Sin duda que es importante que todos conozcamos desde cualquier parte del mundo el arte que México tiene para ofrecerle al mundo, y recordar también, como lo hicieron ustedes en algunas de sus conferencias, que también hay arte mexicano acá en Chicago y en los Estados Unidos, y que puede establecerse un diálogo entre lo que está sucediendo al sur y al norte del Río Bravo. Bueno, y pues otra pregunta obligada también después de todas estas conferencias que disfrutamos es, ¿cómo podemos difundir mejor el trabajo de ustedes, los investigadores? La UNAM Chicago nos pareció muy importante esta ventana que pudimos establecer para que la gente de acá se pudiera asomar al trabajo que hacen ustedes. Creemos que es muy importante la difusión, la labor de difusión del trabajo, pero ¿qué más podemos hacer para difundir este trabajo tan importante que se hace en el Instituto de Investigaciones Estéticas con sede en Oaxaca? ¿Quién quisiera responder? Voy a responder a esta pregunta. Digamos que es dentro de un problema más general ya de toda la academia, porque es el problema de que hacemos investigaciones y a veces esas investigaciones son muy, digamos que profundas, muy académicas, y realmente esas investigaciones no las leen o no llegan, o si llegan, pues no son del agrado, no son muy amenas de leer para un público en general, son como muy dedicadas a especialistas. Entonces también debíamos hacer nosotros un esfuerzo desde la UNAM, tanto los investigadores, pero también la UNAM, porque la UNAM en principio también está, digamos, la forma que nos evalúa o lo que nos pide es que como académicos hagamos estas investigaciones de alto nivel, pero lo que es importante también es que tienen que llegar a la gente. Entonces también la UNAM tiene que apoyarnos en que sea tan importante el publicar estas investigaciones de alto nivel como publicar y hacer otro tipo de eventos donde se pueda difundir de manera para el público general y no con un lenguaje tan elevado. Entonces eso también por una parte es como tenemos que entre todos en la UNAM hacer que la UNAM también nos apoye en que la difusión sea mucho más importante de lo que es ahora y que tenga el mismo valor que la publicación académica. Por otra parte, bueno, lo que hemos venido haciendo hasta ahora, desde charlas, exposiciones, ciclos de conferencias que sean como mucho más habituales, más frecuentes y que sean a un nivel para el público general, ¿no? Que toda esta investigación que cuesta mucho dinero, que sí llegue al público en general. Ahora, con la pandemia, nos hemos dado cuenta, bueno, mucha gente ya se había dado cuenta antes, pero ahora las instituciones se están dando cuenta que también todas estas plataformas digitales y toda esta difusión vía internet y todas las cuestiones digitales están siendo muy importantes y que son muy efectivas. Entonces, también sería explorar todos los canales posibles para esta digamos, difusión vía digital que está resultando y está demostrando que es muy importante, muy efectiva y está llegando, digamos, a unos niveles de alcanzar a la publicación en general mucho mejores que las publicaciones o los eventos que normalmente solemos hacer más presenciales, ¿no?
Y finalmente también quería apuntar la idea de que no tenemos que también dar esa impresión de que nuestras investigaciones, lo que decimos nosotros, es como la verdad última o tengamos la palabra de los expertos y sea nuestra verdad cerrada, digamos, sino que también es una versión y es una visión de las cosas y tenemos que, con el público en general, colaborar, ¿no? Con diversos sectores, con las comunidades indígenas. Entonces, es un proceso también de colaboración, no de decir nosotros venimos a decir la verdad, sino es, tenemos estas visiones, estas versiones, ¿qué opinan ustedes? Hacer una retroalimentación y hacer un trabajo colaborativo con estas comunidades, de manera que entre todos podamos formar ese conocimiento y podamos hacer varias voces paralelas, no una que sea la única oficial, porque es un poco retomando lo que dijeron mis compañeros, ¿no? Que hay como una historia oficial, como decía Francisca, pero tenemos que ser críticos y tenemos que decir si eso que nos están presentando estamos de acuerdo con ello, es lo válido o hay otras visiones o otras versiones de lo mismo, ¿no? Entonces, creo que por ahí van las líneas por las cuales estas investigaciones se pueden hacer más participativas y que lleguen a más gente. Y también creo que podemos anotar un poco en relación a lo que ya han dicho mis compañeros, en tanto esta postura crítica y en tanto que nuestro conocimiento realmente se muestra en espacios específicos o especializados, tanto de publicación como de conferencias, congresos. Creo que debemos mantener 3 tipos de relaciones constantes e importantes precisamente para difundir, mantener y aumentar ese tipo de investigaciones y conocimientos en torno a la historia del arte. La primera relación sería interdisciplinaria, es decir, estar en constante relación con otras disciplinas, con otras especialidades, dentro de la misma universidad y también con otras instituciones, lo que nos permite precisamente estar en torno a diferentes sectores, a las poblaciones, a las comunidades, y que se entienda que este conocimiento no solamente tiene que ver con una profundización de datos, de historia, sino de la relación que tienen estos objetos con la sociedad y con la cultura en general. La segunda relación la podemos mantener precisamente también con la misma gente, con la misma población, que son los que pueden disfrutar o están en torno a las imágenes o a los objetos. Estas relaciones creo que las debemos mantener más constantes, más sobre todo como lo han tenido ciertos colegas nuestros, como Fernando, como Robert, como Francisca, en el sentido de que estos objetos no solamente sean vistos como objetos de contemplación, objetos de estudio especializado, sino que está en relación con la historia propia del lugar o de la sociedad en la cual se encuentran. Y la tercera relación, creo, es la que hemos mantenido, al menos en esta serie de conferencias, cuando anotamos que estos objetos no solamente participan de un momento o de un espacio específico, sino que están insertos en una red nacional, latinoamericana, cultural, temporal, y que precisamente estas relaciones nos permiten mantener una comunicación y una difusión de estas ideas, de estas informaciones, de estas investigaciones que nosotros hemos llevado a cabo y que precisamente nos mantienen más actualizados y más confrontados con las realidades actuales, ya sea en lo más local, posiblemente Oaxaca, nacional, México, latinoamericano, o como decía Francisca, más en este proceso de globalización. Muchas gracias. Pues sí, en verdad, la UNAM Chicago, y no solo la UNAM Chicago, sino también la UNAM Internacional, ahora con sus 14 sedes en el extranjero, estamos cada vez más comprometidos con apoyar en esta difusión tan importante del trabajo que se hace en la UNAM. Y sin duda es un esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? Las 3 tareas fundamentales de la UNAM son docencia, investigación y difusión de la cultura. Entonces, pues en la medida que podamos balancear esas 3 actividades, estaremos cumpliendo cabalmente con nuestro trabajo, y pues qué mejor que contar con aliados como ustedes
para hacerlo, para llevarlo a cabo. Y sí, sin duda que tenemos que reforzar esta parte, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría preguntarles también qué instituciones, aparte de la UNAM, ¿verdad? ¿Qué instituciones o qué personas colaboran o deberían de colaborar con ustedes para un mejor desarrollo de su trabajo, tanto de investigación como de difusión de lo que hacen? Pues actualmente en la sede Oaxaca pues tenemos vínculos con instituciones, sobre todo de aquellas dedicadas a la investigación, por mencionar algunos ejemplos, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto de Artes Gráficas, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, entre otros. Poco a poco hemos hecho lazos con estas instituciones para pues hacer colaboraciones. Pensamos que tenemos que ampliar estos lazos de colaboración, no solo en el ámbito local, sino también pensando en más allá del entorno oaxaqueño. Pensar, por ejemplo, en establecer colaboraciones con las dependencias de la UNAM que están ubicadas en la región sur-sureste, que cada vez la UNAM ya tiene más presencia en esta porción del país. Establecer también colaboraciones a nivel internacional, ¿no? Un ejemplo, pues, es el que estamos precisamente presenciando ahorita, ¿no? Una colaboración con UNAM Chicago. Se puede extender estas redes. Y también pensar de manera un poco más local también, hacer colaboraciones que algunos de nosotros ya lo hemos realizado, hacer colaboraciones, por ejemplo, con las autoridades o con los municipios de las comunidades con las cuales hemos trabajado. Y esto relacionado con el tema que mencionaba Fernando, ¿no? De tratar de llevar los resultados de nuestras investigaciones, los conocimientos, de difundirlos pues, entre la población, que son, a final de cuentas, los quienes resguardan estas expresiones del patrimonio. Para hacerlo a lo mejor un poco más del día a día también, lo que a lo mejor puede sonar muy general, lo que dice Gonzalo, las instituciones, es vital para nuestro quehacer. Entre la semana, digamos, tenemos chicos, prestadores de servicio social que están estudiando, que nos están apoyando, tenemos becarios, y las obras que estamos investigando se encuentran en algún contexto institucional o en alguna comunidad, entonces constantemente tenemos que estar en diálogo con las diferentes instituciones para los permisos, para hablar con la gente, por ejemplo, que abre las iglesias, con los sacristanes, para acceder a las obras. Y las situaciones pueden ser muy, muy diversas. Empieza con los horarios que a lo mejor no se nos acomodan y termina con los permisos que hay que solicitar. Entonces, estamos en constante diálogo con muchas personas diferentes para poder llevar a cabo las investigaciones, y dependemos de esa gente y del interés de esa gente en lo que estamos haciendo. Y regresamos nuevamente a la primera pregunta: ¿por qué es importante que la gente conozca su arte? Porque también a las personas que están trabajando en esas instituciones tenemos que despertar el interés por lo que estamos haciendo, porque así sí nos van a apoyar y vamos a tener unos mejores resultados que luego podemos compartir nuevamente con esas instituciones y con la población en general. Un comentario. Es cada vez más fácil alcanzar a grupos locales. Casi todos los pueblos del Valle de Oaxaca, por ejemplo, cada pueblo tiene su página web y están promoviendo su propia cultura, están involucrados mucho en gestión cultural y muchos están no solo interesados en eso, pero alcanzando a nosotros, por ejemplo, con el fin de abrir un diálogo, un apoyo por nuestra parte también. Entonces, es algo que está despertando
gracias a los medios de comunicación digitales que podemos aprovechar y explotar en un futuro cercano. Qué interesante, pues sí, realmente es un trabajo conjunto de tanto de ustedes como investigadores de la UNAM, como institución, otras instituciones fuera de la UNAM, a todas estas que les tienen que estar solicitando los permisos para hacer sus investigaciones también. Y bueno, yo quisiera saber si también hay un trabajo que haya que hacer de relación con instancias gubernamentales, ¿no? Sabemos que el gobierno de México pues ha tenido diferentes posturas, diferentes formas de promover o de dejar de promover el arte de México. Y a mí me gustaría también saber, ubicándonos en el contexto actual en el que han cambiado algunas políticas gubernamentales respecto de la gestión de la cultura en nuestro país, si esto ha constituido un cambio y si es un cambio positivo o negativo o cómo ha impactado este nuevo gobierno en la actividad que ustedes realizan. Yo creo que podemos pensar que independientemente de los gobiernos, de las diferentes personas que ejerzan las decisiones en nuestro país, nosotros, como planteábamos desde la pregunta número 1, desde la participación de Robert y de Francisca, nosotros debemos mantener nuestra postura crítica independientemente de estos ejercicios del poder y de estas posturas en pos o en contra de ciertos personajes o ciertos elementos de revisionismo de la historia, en este caso de la historia de México, y nosotros debemos de estar presentes en estos comentarios, en estos juicios, en esas investigaciones sobre el patrimonio y sobre estos objetos independientemente de su valor artístico o no, sino cómo estas imágenes han jugado un papel muy importante para la construcción de la historia en México, cómo la siguen manteniendo y ahora, independientemente de una valoración que se esté ejerciendo actualmente, tuvieron un papel importante en el pasado y actualmente podemos volver a ejercer esta reflexión en torno a las mismas imágenes. Independientemente, repito, de de los personajes que tomen las decisiones, de los gobiernos, nosotros seguiremos manteniendo, a lo mejor en condiciones óptimas o en condiciones que no son precisamente las mejores para poder gestionar tanto permisos como hasta incluso exposiciones, o simplemente restauraciones e investigaciones. Nosotros debemos mantener esta postura crítica, esta postura de cercanía, tanto con el gobierno como con la población que está en contacto con este tipo de objetos y de imágenes. ¿Se han encontrado con algún tipo de censura hacia alguno de los temas que ustedes trabajan? ¿O por el contrario, con el interés del gobierno en particular de enfatizar alguno de los temas que ustedes trabajan? No, bueno, no hemos encontrado, no nos hemos topado con ese tipo de situaciones. Más bien lo que sí hemos notado es que sí ha habido afectaciones en ciertos rubros. Por ejemplo, los recortes presupuestales, pues sí han afectado en temas como, por ejemplo, las exposiciones, ¿no? Cada vez es un poco, es más complicado planear una exposición. Pero eso a la vez también es un reto para pensar otras formas de difusión de conocimiento. Muchas gracias. Bueno, pues... Bueno, también, desgraciadamente también, bueno, toda la situación mundial y con esto la pandemia y una crisis económica también anterior, también, por ejemplo, las becas
y ayudas para los proyectos también se han visto sensiblemente disminuidas, ¿no? Entonces, digamos, no es una cuestión de que nos quieran censurar, sino, bueno, en muchos órdenes de todo el ámbito de la vida en México. Y mucha gente dice que se han cargado más en los recortes sobre las cuestiones de cultura, ¿no? Entonces, bueno, habría que evaluar eso, pero sí, desde nuestro punto de vista, hemos visto que en recursos para proyectos y recursos para becas, sí se ha disminuido sensiblemente, ¿no? Sí, bueno, creo que no es secreto para nadie que la cultura no es considerada como algo de primera necesidad. Sin embargo, en estas épocas creo que nos hemos podido dar cuenta que no solo la salud física es importante, sino la salud mental. Y qué importante el trabajo, el elemento artístico, lo que le puede aportar a una sociedad también en términos de salud mental. Entonces, bueno, pues ha sido muy interesante escuchar sus reflexiones y me gustaría concluir con este diálogo preguntando simplemente pues cómo podemos seguir conociendo más sobre los temas que ustedes investigan. Ya tuvimos oportunidad en este ciclo de 10 conferencias que están disponibles para todo público en el canal de YouTube de UNAM Chicago y próximamente serán parte de nuestra mediateca de UNAM Chicago que está en construcción, pero pues queremos más, queremos saber hacia dónde vamos, qué le podemos ofrecer a nuestro público y pues me gustaría preguntarle a la coordinadora de este ciclo de conferencias, a la doctora Denise Fallena, ¿qué nos puede recomendar para poder seguir conociendo sobre estos temas? Sí, definitivamente, como bien dijiste, la UNAM tiene varios programas en sus distintas sedes de educación continua, por ejemplo. Entonces, tanto estos centros internacionales como la UNAM Chicago continuamente está dando conferencias para divulgación, exposiciones, apoyando también artistas que pueden exponer dentro de las instalaciones de estos centros de la UNAM en el extranjero, y también tiene cursos más especializados o dirigidos, por ejemplo, para continuar precisamente la preparación después de realizar una licenciatura como posgrados. Hay diferentes posgrados que tiene la UNAM y, por ejemplo, en nuestro caso, en la sede de Oaxaca, nosotros contamos con el posgrado de la especialización en Historia del Arte y que depende de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde los alumnos que ya han cursado una licenciatura pueden continuar su especialización precisamente enterándose y conociendo a más profundidad herramientas para la investigación en Historia del Arte, distintas metodologías, aproximaciones de estudio, distintos enfoques y por supuesto también profundizar en estudios de arte en México de diferentes manifestaciones. Entonces, bueno, nosotros contamos con ese programa y ha sido muy exitoso aquí en Oaxaca. Precisamente el doctor Gonzalo es el coordinador de la especialización y pues él nos podría hablar más a detalle. Sí, pues este programa que menciona la doctora Fallena, pues lo pensamos como una estrategia para que la sede de Oaxaca de estéticas pues genere un aporte a la sociedad. Y entonces este programa, bueno, ya lo comentó la doctora Fallena, pues es a nivel posgrado y tiene la finalidad de dotar de los conocimientos básicos sobre la historia del arte, pues a la gente que viene de otras disciplinas, o profesionalizar a la gente que ya trabaja en el sector cultural, en galerías, en museos, como gestores culturales, etc. Ha sido una labor interesante. Pensamos que es una manera en cómo la UNAM puede impactar en el contexto en el cual se ubica,
Y en concreto para el caso de Oaxaca, pues es un programa sui generis en el sentido de que es de los pocos, quizá el único, que se oferta de manera gratuita, ¿no? Es un programa de educación totalmente gratuito, a diferencia de lo que ocurre con otras instituciones, ¿no? Donde sí hay un costo. En este sentido, pues la UNAM ofrece educación de calidad y gratuita, ¿no? Y estamos con la intención de que pues este programa se consolide, se fortalezca y bueno, quizá más adelante pensar en otros programas, tal vez como una maestría. Para los que no tenemos la fortuna de estar en Oaxaca y tenerlos a ustedes de forma presencial, ¿podremos disfrutar de este programa, doctor? Pues actualmente está sucediendo, porque tenemos, en esta generación tenemos 2, 3 alumnos que no es, bueno, todos los cursos ahorita son de manera virtual, pero eso también abre la posibilidad de que pues gente que no radica en Oaxaca pues esté formando parte de estos cursos, ¿no? Entonces, sin duda sí esta experiencia a partir de la pandemia pues posiblemente abra esta posibilidad, ¿no? Solo quería añadir que, ¿cómo se llama? Que la duración es 1 año, son 2 semestres, y se sale con un título oficial de posgrado de la UNAM. ¿Ustedes son los profesores? Sí. Nosotros somos los profesores que damos clase para la especialización. No, pues ¿dónde me inscribo? Te esperamos, te tomamos la palabra. No, y además colaboran también otros investigadores que trabajan en Oaxaca y también de México. Tenemos la fortuna de tener a otros investigadores de otras áreas que son especializados. Por ejemplo, que dan cursos de historia general del arte, en donde hablamos desde la prehistoria hasta el arte contemporáneo, y entonces tenemos la participación de especialistas, por ejemplo, de arte de la antigüedad, como Sumeria, Egipto, o tenemos también de arte, no sé, románico o bizantino, y que se encuentran en México, son parte de los docentes y de los investigadores en México, y también aquí en Oaxaca tenemos especialistas que nos apoyan en la especialización. Entonces, es muy granado el grupo de docentes que participan en la especialización. Pues estas son maravillosas noticias, verdaderamente creo que la UNAM tiene un potencial espectacular de alcance al público, y más ahora con esta circunstancia que estamos viviendo en el que todos estamos más conectados con las tecnologías actuales, pues el poder disfrutar de este tipo de programas que tan generosamente ofrece siempre la UNAM, creo que va a tomar una relevancia mucho mayor. Y pues sí, definitivamente que me voy a inscribir a esa especialización, e invito a todos los que presenciaron alguna o todas estas conferencias del ciclo Miradas Recientes a las Historias del Arte, pues tengan también la intención de inscribirse a esos cursos, porque creo que es algo que tenemos que aprovechar y que vamos a disfrutar muchísimo. Y bueno, pues hemos llegado al final del ciclo. Como comentamos, fueron 10 maravillosos encuentros que tuvimos los jueves cada 15 días en este espacio virtual de la UNAM Chicago. Los invitamos a todos a que visiten y revisiten las 10 sesiones de este ciclo en nuestro canal de YouTube. Son fascinantes realmente las conversaciones que tuvimos con cada uno de ustedes. Y bueno, pues no me queda más que darle las gracias a nombre de UNAM Chicago, a nombre de su director, el doctor Javier Laguna, y del mío propio, y de todo el equipo de la UNAM Chicago y de la comunidad que nos acompañó en este ciclo y que nos seguirá acompañando. En verdad, muchísimas gracias por la gran generosidad que tuvieron de compartirnos de la forma más sencilla posible sus investigaciones tan especializadas. Muchísimas gracias a la coordinadora,
la doctora Denise Fallena por haber hecho este gran esfuerzo de coordinación para hacer posible este ciclo. Esperamos que en el futuro próximo sea posible también contar presencialmente con ustedes aquí en Chicago, pero mientras tanto, pues seguiremos en contacto por la vía virtual. Muchas gracias, doctor Fernando Berrojalvis. Muchas gracias, doctor Irán Villalobos. Muchas gracias, doctor Robert Markens. Muchas gracias, doctora Francisca Neff, doctor Gonzalo Sánchez, por su participación en este ciclo. Y gracias muy en particular a todos los que nos acompañaron y que hicieron posible esto. Y por supuesto que no puedo dejar de mencionar a nuestro queridísimo compañero Salvador España de Spanish Public Radio, quien ha sido pues el editor del programa, el productor y también nuestro enlace para la transmisión de estos programas en las redes de Spanish Public Radio y en la radio misma. Muchas gracias a todos y los esperamos siempre en el canal de YouTube de UNAM Chicago, donde podrán encontrar todas estas y muchas otras conferencias que queremos compartir con ustedes.